En este capítulo responderemos a la pregunta por qué Carla está desesperada. Pero antes diremos quién es ella. Carla es una niña muy inteligente quien creció en un matrimonio formado por sus padres Mario y Alondra. Ella, al ser hija única, y debido a la buena situación económica de sus padres, siempre había recibido lo mejor de lo mejor. Sus padres, dos profesionistas exitosos, siempre fueron un ejemplo a seguir hasta que Carla se empezó a dar cuenta lo complicado que era llegar a ocupar el lugar que ambos tenían, es decir, ser como su padre un muy reconocido arquitecto, o como su madre, una muy prestigiosa abogada quien era común que los casos que tomara siempre los ganaba. Entonces, al ir creciendo, y no lograr los primeros lugares en la escuela, los padres de Carla, quienes siempre habían sido muy inteligentes en todos sus grados escolares, empezaron a platicar entre ellos, sin darse cuenta de que ella los escuchaba, acerca de si era necesario que Carla tomara clases extras para tener mejores calificaciones, ya que aun cuando su promedio era bueno, si seguía así, al terminar la preparatoria, no iba a poder ser aceptada en las universidades más prestigiosas de su país. Carla se sentía mal porque pensaba que los había decepcionado, aun cuando apenas estaba en segundo semestre de la preparatoria. Entonces lo que hizo fue buscar la manera de ser más aplicada, poniendo más atención en clases, y con muchos sacrificios logró mejorar su promedio. Sin embargo, aun cuando sus padres la felicitaban y la motivaban a seguir adelante, los resultados obtenidos no eran lo suficientemente buenos como para ocupar algún lugar en este tipo de universidades. Al llegar al cuarto semestre, la directora vocacional de su preparatoria les aplicó una prueba buscando ayudarlos a tener una visión más exacta acerca de lo que podrían estudiar, y después de llevar a cabo ese examen se dio cuenta que el área que más tenía inclinación eran tanto las artes como las humanistas. Ella creía que eso no estaba bien porque sabía que sus padres dirían que estudiar algo de esas áreas sería poca cosa, y más porque ella ya los conocía y anteriormente los había escuchado expresarse muy mal de otras personas que trabajan en estas áreas. Aun cuando los padres desconocían si ya Carla había hecho esa prueba, ellos estaban enterados de que la tendría ya que se lo habían notificado en la anterior reunión de padres de familia. Los padres de Carla trataban de no hacerle muchas preguntas, ya que ellos creían que si le daban su espacio ella sería más independiente y tendría mayores herramientas para afrontar los retos que pudiera tener en la vida. Sin embargo, su madre sintió curiosidad, y al día siguiente, en el momento de la cena, ella le preguntó acerca de la prueba. Carla no sabía qué decir, así que digamos quedó ciclada en el momento. Pero después su padre le preguntó una vez más, ella dijo que le había salido algo de estudiar ingeniería. Sus padres la felicitaron ya que vieron que esa era una muy buena elección, y aun cuando supuestamente no sabía qué tipo de ingeniería iba a estudiar por lo menos había mencionado algo que ya era aprobado por ellos. La realidad era que Carla ni siquiera le gustaban los números. Con tanto estrés ya no sabía ni lo que le gustaba. Ella antes pensaba que quería ser arquitecta como su padre, pero debido a que nunca le había ido bien las matemáticas, después de la secundaria había pensado en no intentar estudiar eso. Al día siguiente, Carla habló con la directora vocacional y le contó que no se sentía contenta con los resultados de la prueba. Entonces, la directora sacó otra prueba y se la aplicó. No sé si era casualidad, o si realmente Carla estaba muy confundida, el punto es que nuevamente el resultado mostraba una inclinación hacia las artes. La directora, al ver el resultado volvió a hablar con ella, pero Carla no la quiso escuchar ya que en ese momento todo lo que ella quería era hacer algo que sus padres se sintieran orgullosos de ella. Lo más extraño de todo era que Carla no veía su potencial. Ya que incluso ella era una excelente dibujante, quien era común que ganara concursos de pintura. Los trofeos estaban en su casa, pero parecía como si estaba ciega y obsesionada en hacer lo que ella pensaba que sus padres querían. El tiempo fue pasando, semestre tras semestre, y aun cuando Carla le echaba muchas ganas a la escuela, sus calificaciones seguían siendo las mismas del promedio de su clase. Entonces sus padres, aprovechando su buen estatus económico, le contrataron maestros privados para ayudarla, pero aun con toda la ayuda que recibían, de unas cuantas décimas el promedio no subía.
Justamente 2 meses antes de terminar la preparatoria, era momento en que Carla tomara una decisión de qué iba a estudiar y dónde lo iba a hacer. Tenía bastantes años tan presionada por lo mismo que se le había olvidado que estaba viva. Así es, puede sonar estúpido que lo diga, pero su día a día era tan complicado que estaba tan agotada que si hubiera sido por ella, en ese mismo instante hubiera desaparecido. Entonces, evadiendo cualquier resultado de las pruebas vocacionales, así como queriendo quedar bien con sus padres, Carla aplicó en una de las universidades más prestigiosas de su país, buscando ingresar a la Facultad de Derecho. Uno podría pensar ¿por qué Derecho? La respuesta que tenía ella en mente es que por lo menos ahí no había números y, por otra parte, al ser abogada su madre, seguramente ella estaría orgullosa de que su hija también lo fuera. El día del examen había llegado y Carla iba súper estresada a la universidad. Sentía que las manos le temblaban. Es más, una noche antes durmió solamente 3 horas ya que se había desvelado estudiando cosas que ni a ella le gustaban. Al recibir el examen, las manos le sudaban porque tenía mucho miedo en no pasarlo. Se dieron las indicaciones del examen y el tiempo que tenían disponible. En ese momento, el examen empezó. Carla sentía que tenía la mente en blanco, sin embargo, trató de concentrarse y se enfocó en responder lo que ella podía. Al terminar el examen no sabía ni cómo se sentía. Por una parte, estaba más descansada de que por fin ese martirio se haya acabado, pero por otra tenía miedo de no pasarlo. Las indicaciones eran de que en 2 días los resultados iban a ser publicados en la página de internet de la universidad, al teclear su número de examen en dicho website. Pasaron los 2 días que les habían dicho y ya era momento de checar la página de internet para validar si había pasado o no el examen. En ese momento Carla estaba sola en su casa, ya que era un jueves y era común que sus padres entre semana llegaran tarde a casa. Entonces prendió su laptop y después de teclear su número se dio cuenta que no había aprobado el examen. Carla se sentía peor que nunca. Era como si todo lo que hubiera intentado por años se hubiera ido al hoyo. No sabía qué hacer porque en un par de horas sus padres iban a llegar y seguramente lo primero que le iban a preguntar era cómo le había ido. Ella sentía que los había traicionado por todo lo que sus padres habían invertido en su educación. Se sentía como la jovencita más estúpida de todo el mundo. En ese momento en que todo lo veía gris, sintió que ya no podía con la presión. Se sentía muy pero muy cansada, pero a la vez no podía quitarse la idea de cómo le iba a explicar a sus padres que no había podido alcanzar lo que ellos sí. Entonces sin pensarlo, Carla se fue al botiquín de la casa. Tomó todas las pastillas que encontró y las ingirió con una botella de vino que tenían sus padres en un cajón de la cocina. Después de tomárselas se fue y se acostó en su cama, esperando nunca más despertar para no tener que enfrentar su triste realidad. Momentos después llegaron sus padres, y al hablarle para que bajara a cenar, ya que su recámara estaba en el segundo piso, y al no responder, su padre fue a buscarla a su cuarto. Cuando llegó a la habitación estaba la puerta abierta y ella se encontraba acostada en su cama. De momento pensó que estaba dormida, pero al hablarle y no responder se acercó y vio cómo su cara estaba con una facción extraña. En ese momento la movió para querer despertarla para que bajara a cenar, pero no respondía. Su padre se preocupó tanto que vio que traía el pulso muy bajo. Inmediatamente le gritó a su esposa, quien se asustó mucho al ver lo que estaba ocurriendo. Sin pensarlo mucho, su padre la tomó en sus brazos y se subieron al carro llevándola a un hospital que estaba cerca de su casa. Al ingresar al área de urgencias, los doctores se dieron cuenta que había una posible intoxicación, sobre todo porque se percibía el olor a vino, pero no sabían si ella había ingerido algo adicional. Lo que sí es que estaban muy preocupados porque su pulso cardíaco había disminuido notablemente. Después de hacerles unas pruebas llegaron a la conclusión de que había ingerido medicamentos en altas dosis, lo cual daba la noción de un intento de suicidio. Al despertar Carla, después del lavado que le hicieron, así como los medicamentos que tuvieron que aplicarle, ella estaba enfrente de sus padres. Cuando ellos le preguntaron qué sí que había ocurrido, Carla con lágrimas en sus ojos les pidió perdón por no haber sido lo que ellos querían.
Les dijo que había reprobado el examen y que no podría ingresar a la universidad a estudiar lo que ellos querían. Mario y Alondra, quienes eran los padres de Carla, estaban muy adoloridos, no porque ella hubiera reprobado el examen, sino porque se dieron cuenta de la posición en la que la habían puesto al presionarla tanto a estudiar algo que ella realmente no quería. Pensaban que buscar la manera de ayudarla a tomar una carrera económicamente redituable sería algo bueno para ella, pero jamás se imaginaron lo mal que su hija la estaba pasando. Una vez que la psicóloga de la escuela se enteró lo que había pasado, inmediatamente fue al hospital a platicar con toda la familia. Ella primero habló con todos y luego por separado. La situación era que los padres tanto de Mario, así como de Alondra, habían sido muy exigentes con ellos. Por una parte, Mario provenía de una familia de escasos recursos y para lograr conseguir la beca tuvo que padecer mucho sufrimiento, ya que su padre era muy rígido con él. Le decía, si repruebas algún examen te olvidas de la escuela y te vienes a trabajar al campo conmigo, algo que Mario odiaba hacer. Y, por otra parte, Alondra venía de una familia donde todos eran profesionistas muy exitosos, siendo la razón por la cual su actitud con su hija hasta cierto punto era fría y no le expresaba mucho sus sentimientos. Entonces Carla comprendió la razón por la cual sus padres se comportaban de esa manera con ella. Ante ese escenario, la psicóloga platicando a solas le preguntó, sin pensar en lo que tus padres piensen o dejen de pensar, ¿realmente qué te gustaría estudiar? Al principio ella no sabía qué responder. Se sentía muy incómoda estar en el hospital. Todo había pasado tan rápido que estaba muy agobiada. Hasta que le contó lo de la prueba vocacional, y le dijo que a ella le gustaba mucho la pintura y todo lo que tuviera que ver con el arte. Ya ves, le respondió la psicóloga, quien se llamaba Laura. En ese momento Laura sacó su celular y empezó a buscar universidades de su país que ofrecieran licenciaturas enfocadas en el arte, principalmente en la pintura. Carla, aun cuando veía viable estudiar lo que Laura le propuso, esa situación todavía le atemorizaba ya que no sabía cómo fueran a reaccionar sus padres, ya que era la primera vez en que ella era honesta en lo que le gustaba, y en lo que no quería hacer el resto de su vida. Cuando terminaron de platicar, Laura le pidió a Carla que fuera valiente y les dijera a sus padres lo que quería realmente estudiar. La motivó a que luchara por sus sueños. Que su vida le pertenecía a ella y que no se valía que otras personas nos dijeran lo que teníamos que estudiar. Laura sabía que aun cuando Carla era una jovencita un poco tímida, hablaría directamente con sus padres y les comentaría lo que había platicado con Laura. Y así fue, al salir Laura del cuarto donde Carla estaba hospitalizada, ella les dijo a sus padres lo que había pasado y lo que sentía. Sus padres comprendieron que lo que ella estaba haciendo era lo correcto y le pidieron perdón por haberla presionado tanto. Carla un par de días después salió del hospital, siguió recibiendo ayuda psicológica y espiritual. Una semana después de abandonar el hospital ya tenía en la mira a 3 posibles universidades donde podía aplicar para intentar ingresar. La mentalidad de Carla era muy diferente, debido a que ella se movió por lo que sentía y no por lo que la habían presionado. Aplicó en las 3 universidades y los 3 exámenes que hizo los aprobó con un puntaje muy alto. Tanto ella como sus padres estaban muy contentos ya que Carla se había quitado un enorme peso de encima al saber que esta vez era libre de decidir lo que ella quería. Y así fue, Carla siguió estudiando y poco a poco sus técnicas para la pintura y para otro tipo de arte como la escultura fueron mejorando, tanto que una vez que terminó sus estudios presentó su primera exposición en una de las salas del museo más prestigioso de su país. El evento fue todo un éxito, tanto que la carrera de Carla fue muy reconocida no solamente en su país, sino también en el extranjero. Historias como Carla no son novedad, ya que a veces los padres de familia se comportan como si fueran los prefectos de disciplina, y no escuchan lo que sus hijos les quieren transmitir, y debido a esto, de manera directa o indirecta, los presionan tanto al extremo de que si el hijo o la hija traen una autoestima baja, pues termina siendo una olla de presión donde tarde o temprano él o ella terminan explotando. Por eso, es necesario que todos descubramos los talentos con los cuales fuimos diseñados. A veces estudiamos una profesión pensando en que esa era la indicada, pero después de terminarla nos damos cuenta de que no éramos hechos para eso.
Esto no debe desmotivarnos sino todo lo contrario, ya que saber valorar el aprendizaje recibido es bueno para cualquier ámbito donde nos encontremos. Pero sí, de entrada, sabemos que una profesión no es la nuestra, hay que ser honestos con nosotros mismos, y saber decir no a lo que no nos gusta, y sí a lo que nos parece fascinante para nuestro futuro. Yo soy el tipo de persona que piensa que todos somos inteligentes, porque para mí una persona inteligente no es la que tiene el coeficiente intelectual más alto, sino aquella que sabe aprovechar lo que tiene a su alcance, y de manera constante, perseverar en sus metas tal y como lo hizo Carla.